Hay momentos en la historia que lo cambian absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno en el capítulo más oscuro y transformador de todos, la Segunda Guerra Mundial. Juntos vamos a explorar de una forma muy visual cómo empezó, por qué se luchó y, sobre todo, qué cicatrices ha dejado en nuestro presente. A ver, antes de empezar a analizar nada, tenemos que pararnos aquí, en esta cifra. Entre 60 y 85 millones de vidas. Es que no es solo un número, ¿eh? Es el equivalente a vaciar países enteros. Entender esta escala es fundamental para comprender por qué es tan vital saber cómo se pudo desatar una catástrofe así. Claro, una guerra de estas dimensiones no surge de la nada, ¿verdad? Sus raíces, sus semillas se plantaron mucho antes, justo en las cenizas y en las promesas rotas que dejó la Primera Guerra Mundial. Y todo empieza aquí, con el Tratado de Versalles. Que ojo, más que un tratado de paz, para muchos alemanes fue una humillación en toda regla. Pensad que Alemania no solo perdió territorios y casi todo su ejército, sino que la obligaron a pagar una deuda que era, impagable. Ese sentimiento de injusticia se convirtió en la gasolina perfecta para el revanchismo. Y bueno, sobre ese caldo de cultivo de resentimiento, de repente, ¡pam!, se desata la tormenta perfecta. La Gran Depresión de 1929 deja a millones de personas sin trabajo, sin esperanza, y claro, ese es el terreno perfecto para que aparezcan líderes extremistas como Mussolini o Hitler. ¿Qué hacían? Pues ofrecían soluciones muy simples y sobre todo culpables muy claros. Prometían devolver la gloria nacional a base de expandirse militarmente, mientras el organismo que se suponía que debía mantener la paz, la Sociedad de Naciones, pues no podía hacer absolutamente nada. Así que, con todas las piezas ya en su sitio, el tablero mundial estaba, listo para la partida. El planeta se partió en dos, con dos visiones del mundo que no podían coexistir. Es el momento de conocer a los protagonistas de este choque que ya era inevitable. Por un lado teníamos a las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón. Su objetivo muy claro, redibujar el mapa del mundo a su antojo, a base de conquista. Y en el otro lado, los aliados. Al principio eran sobre todo Reino Unido y Francia, pero muy pronto se les unieron dos gigantes que lo cambiarían todo, la Unión Soviética y Estados Unidos. Se formó una alianza, la verdad, bastante incómoda, pero era la única forma de detener al eje. La forma en que Alemania empezó la guerra fue literalmente una pesadilla. Usaban una táctica llamada Blitzkrieg, la guerra relámpago, y era brutalmente eficaz. Imaginad, ataques sorpresa, súper rápidos y coordinados por aire y tierra que aplastaban cualquier defensa antes de que pudiese ni siquiera reaccionar. Con esta estrategia, casi toda Europa occidental cayó en cuestión de meses. Una auténtica locura. Vale, esta línea de tiempo nos resume 6 años de conflicto en un momento. Todo estalla en el 39, cuando Alemania invade Polonia. Al principio, el avance del eje parece imparable. Pero ojo, el año 1941 lo cambia absolutamente todo. Primero, Alemania comete un error fatal, invadir la Unión Soviética. Y al otro lado del mundo, Japón despierta a un gigante dormido, como se suele decir, atacando Pearl Harbor. En ese momento, la guerra se convierte, ahora sí, en una guerra mundial. Y claro, con la entrada de estas superpotencias, la balanza de la guerra empezó a inclinarse, la marea empezó a cambiar. Ahora vamos a ver esas batallas clave que no solo frenaron en seco al eje, sino que prácticamente sellaron su destino e iniciaron la cuenta atrás para su derrota. Y aquí está, el punto de inflexión en el frente oriental, Stalingrado. Fue una batalla urbana, salvaje, despiadada, que terminó con una victoria soviética que fue decisiva. Por primera vez, el mito de que el ejército alemán era invencible se hizo añicos. O sea, no solo los detuvieron, sino que los obligaron a empezar una retirada catastrófica de la que ya nunca se iban a recuperar. Mientras el frente oriental se estaba literalmente tragando al ejército alemán, los aliados preparaban, en el más absoluto secreto, la mayor invasión por mar de la historia. El día D. El desembarco de Normandía abrió por fin ese segundo frente tan esperado en Europa. Esto aceleró la liberación de Francia y, básicamente, atrapó al régimen nazi en una pinza mortal de la que ya no podía escapar. El final de la guerra en Europa fue literalmente una carrera hacia Berlín. Con los aliados avanzando desde el oeste y los soviéticos desde el este, Alemania, completamente cercada, se rindió en mayo de 1945. Pero la guerra no había terminado. En el Pacífico, la lucha seguía. El conflicto solo acabaría unos meses después con una decisión que cambió el mundo para siempre: el uso de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto forzó la rendición de Japón y nos metió de lleno en una nueva era, la era nuclear. La guerra había terminado. Silencio. Pero el mundo que quedó era irreconocible. Vamos a ver ahora las consecuencias profundas y duraderas que dejó este conflicto global. Y volvemos a los números, al coste humano, que es sin duda la consecuencia más terrible. Más de 50 millones de muertos. Pero aquí hay un dato clave. Por primera vez en una gran guerra, la mayoría de las víctimas fueron civiles.
Esto no fue solo una guerra de soldados en el frente, fue una guerra contra la gente, en sus casas, en sus ciudades, que quedaron hechas escombros. Pero dentro de esa cifra terrible de víctimas civiles, hay una oscuridad que hay que nombrar y mirar de frente: el Holocausto. El exterminio industrial sistemático de 6 millones de judíos y también de otras minorías por parte del régimen nazi. Es que esto no fue un daño colateral de la guerra, no. Fue un objetivo en sí mismo, un genocidio que nos obligó a replantearnos los límites de la crueldad humana. El auténtico terremoto que fue la guerra, claro, redibujó el mapa del mundo por completo. Alemania, que fue el epicentro de todo, quedó dividida, y las viejas potencias europeas que estaban agotadas vieron cómo sus imperios coloniales empezaban a desmoronarse uno tras otro. Un viejo mundo estaba muriendo y uno completamente nuevo estaba a punto de nacer. Y de esas cenizas del viejo orden surgieron dos nuevos colosos, dos superpotencias con modelos totalmente opuestos. Por un lado, Estados Unidos, liderando el bloque capitalista; por otro, la Unión Soviética con el bloque comunista. El mundo dejó de tener muchos centros de poder. A partir de ese momento, todo iba a girar en torno a dos ciudades, Washington y Moscú. Después de todo esto, la humanidad intentó, o al menos lo pareció, construir un futuro más seguro. Nació la ONU, con esa gran promesa de nunca más. Pero, qué paradoja, ¿no? El mundo se dividió casi de inmediato en dos bloques militares armados hasta los dientes, la OTAN por un lado y el Pacto de Varsovia por el otro. Se evitó una guerra caliente, sí, pero dio comienzo la Guerra Fría, que, junto a todos los avances tecnológicos que nacieron del conflicto, definiría el resto del siglo XX. Y con esto llegamos al final de este recorrido. De las cenizas de la guerra más destructiva de la historia, se crearon instituciones como la ONU para, en teoría, garantizar la paz global. La pregunta que nos deja esta historia, y que sigue más viva que nunca, es si realmente hemos aprendido la lección. Si esas estructuras que creamos entonces son suficientes para los desafíos que tenemos hoy en día.